Listo, Bueno, dale. bueno, entonces, muy buenas tardes para todos. Este es el tema que me correspondió para el día de hoy, que fue toxoplasmosis y toxocara. Mi nombre es Juan David Celades Estrada, soy residente de primer año de oftalmología de la Pontificia Universidad Javeriana sede de Cali. Este es el contenido que les propongo para el día de hoy. Vamos a empezar hablando inicialmente del toxoplasma. Vamos a hablar de sus generalidades, su fisiopatología, la epidemiología, los factores de riesgo, la prevención, las manifestaciones clínicas, el diagnóstico y el tratamiento, y luego vamos a hablar de la toxocariasis. Entonces vamos a empezar hablando de la toxoplasmosis ocular. Entonces, en cuanto a sus generalidades, esta es una de las infecciones zoonóticas parasitarias más frecuentes en el mundo. Se considera que hasta un tercio de la población mundial se encuentra afectada y que de este tercio afectado, de un 2 a un 18% pueden presentar lesiones oculares. Esta enfermedad va a afectar tanto inmunosuprimidos como inmunocompetentes, como vamos a ver más adelante, y va a tener diversas formas clínicas y grados de severidad que me pueden afectar la calidad de vida de los pacientes. El parásito que lo ocasiona es el Toxoplasma gondii, que a pesar de que fue descubierto hace más de 100 años, todavía persiste en vacío en el conocimiento en cuanto a su fisiopatología, en cuanto a su diagnóstico y en cuanto a su tratamiento. Entonces, en cuanto a la fisiopatología, vamos a hablar en primer lugar del parásito. Entonces, este va a ser un protozoario unicelular que es intracelular obligado. El huésped definitivo es el gato y es en el gato donde tiene pues su fase sexual, pero van a existir unos huéspedes intermediarios que es donde el parásito tiene su fase asexual, que van a ser los humanos y otros animales como son los cerdos, las vacas, algunos pájaros, pues entre otros grupos pues, de animales, y van a existir diferentes tipos o cepas del parásito. Como vamos a ver en Colombia, pues las cepas que existen van a ser más agresivas que en otras partes del mundo y por eso pues esta es una enfermedad de especial atención pues para nuestro medio. El parásito lo podemos encontrar entonces en tres fases. Arriba a la izquierda vemos entonces los zooquistes, que son los que va a excretar el felino, que ya vamos a ver el ciclo del parásito más adelante. Eh, Vamos a tener esta fase que son los bradizoitos, que es la forma inactiva o latente del parásito, que va a tener o a contener muchos taquizoitos. Y los taquizoitos van a ser estos, ya el parásito con esta forma, pues como en forma de plátano, que va a ser la forma activa del parásito y va a ser de rápida replicación. Entonces, como les decía, pues las cepas van a tener diferentes virulencias y pues esto me va a generar pues un cuadro de distinta severidad. Entonces, Eso, lastimosamente en eso, Sudamérica, pero sí, te interrumpo ahí. Eso es importante porque, por ejemplo, en algunos países, incluso cuando ven lesiones periféricas, no las tratan. Se, se observan y dejan que la infección pase sola y no le dan ni nada. Pero pues sí, aquí la historia es diferente, ¿no? Aquí generalmente, pues es mejor dar tratamiento a todos porque puede empezar como una lesión muy pequeña y eso coger ventaja y producir vitritis severa o papilitis, ¿no? listo, Entonces, esa parte de la virulencia que se ve aquí en Colombia, pues es importante tenerla en cuenta. listo, muchas gracias. Entonces, pues digamos que van a existir tres cepas, que son la tipo uno, la tipo 2 y la tipo 3, y van a existir también unas cepas atípicas. En Europa, pues prácticamente solo se va a encontrar la tipo 2, que son las cepas avirulentas, que me van a desencadenar una respuesta TH1 y el sistema inmune, pues de los pacientes infectados va a alcanzar a frenar esa proliferación que va a tener el toxoplasma y por lo tanto, pues vamos a tener una patología pues que es mucho menos severa de lo que vemos en Sudamérica. En Sudamérica vamos a encontrar las cepas tipo uno, tipo 3 y las atípicas, que son las más virulentas, y digamos que la respuesta del sistema inmune por los mecanismos que tiene el parásito de evasión no va a ser la mejor y por lo tanto pues no se va a controlar esta proliferación del parásito y me va a ocasionar entonces una patología pues mucho más severa. Incluso pues en algunos artículos postulan que probablemente el origen del toxoplasma no haya sido solo en Sudamérica, sino también pues en Colombia y que por eso pues digamos que hay tanta variedad pues en el país y tanta virulencia. Eh, entonces, para hablar de cómo se da la transmisión del parásito, debemos de conocer primero pues el ciclo del parásito. Entonces, como yo les decía, el gato va a ser el huésped definitivo, que es donde se da la fase sexual
del parásito. Y el gato en sus heces me va a excretar pues unos ooquistes, que va a ser esta forma pues infectante del parásito, y estos zooquistes me pueden contaminar. Entonces, la tierra, los vegetales, algunos elementos, o pues pueden ser ingeridos de pronto cuando los animales o los huéspedes intermediarios ingieren agua o están en contacto pues con estos animales. eh, y pues el ser humano los puede adquirir de dos formas. Entonces, una es simplemente con contacto directo con estos ooquistes, por cualquiera pues de los elementos contaminados, o ingiriendo pues la carne eh, de otros huéspedes intermediarios, como por ejemplo aquí vemos el cerdo, bueno, las vacas, todo eso, y en ese caso puede infectarse el ser humano. Y el ser humano adicionalmente pues puede transmitirlo también vía pues placentaria, una transmisión vertical, que eso me va a generar pues la toxoplasmosis congénita. Entonces, ¿qué va a pasar? Pues simplemente vamos a ingerir, pues digamos los huéspedes intermediarios van a ingerir el parásito pues en su forma asexual, bien sea pues en taquizoitos o braquizoitos que se van a enquistar en el tejido. Y entonces pues digamos que ya este parásito va a migrar pues por vía hematógena y me va a llegar pues principalmente a tres puntos en el cuerpo, uno pues que va a ser el ojo, el otro el sistema nervioso central y el otro que va a ser el sistema pues musculoesquelético. Entonces los brachizoitos, pues como les decía, van a ser esa forma inactiva pues, del parásito, pero al romperse estos ya se van a convertir pues en los taquizoitos, que es la forma proliferativa o infectante. ¿Qué es lo más frecuente que puede suceder en el ojo? Entonces va a ser la retinocoroiditis, pero ya vamos a ver que pueden suceder muchísimas más cosas. Entonces, este parásito que va a ser neurotrófico me va a invadir la retina y el sistema nervioso central y pues me va a generar, al menos en la retina, una necrosis coagulativa de ese tejido retinal. Y esto va a suceder porque el parásito empieza a proliferar adentro de esas células retinales y pues genera su ruptura. Inicialmente va a llegar a las capas más superficiales de la retina para luego comprometer la retina pues en todo su espesor y puede llegar hasta la coroides. Y en la coroides pues me va a generar ya por la respuesta que da el sistema inmune una inflamación pues secundaria que pues incluso puede llegar a ser tan severa que, por ejemplo, en pacientes inmunosuprimidos me puede llegar a comprometer la esclera. Este es un corte pues histológico donde vemos pues aquí la retina y vemos esta zona pues de necrosis retiniana y aquí también vemos pues esta inflamación que se genera pues secundaria en la coroides. Aquí podemos ver entonces uno de los taquizoitos que es el señalado por la flecha con esta forma que tiene pues como de plátano entre las células retinales y aquí pues algunos bradizoitos. Pero digamos, pues como yo les decía, pues esta no va a ser la única manifestación. Entonces, ¿cómo evoluciona pues el toxoplasma? Entonces, inicialmente, como les decía, va a llegar a las capas superficiales de la retina y luego me va a comprometer la retina en todo su espesor y me puede llegar a comprometer pues la coroides, que ahí sería pues la retinocoroiditis. Sin embargo, pues también puede llegar a tener compromiso del vitrio y de la esclera, pues entre otros sitios del ojo. Entonces, en la retina, la lesión activa va a ser una lesión exudativa, amarillenta o grisácea que va a estar rodeada por edema retiniano. Ya vamos a ver pues una imagen de esto más adelante. Lo usual es que se localice pues en el polo posterior. Sin embargo, también vamos a ver que en las cepas atípicas, por ejemplo, que pues tenemos en nuestro medio, puede ocurrir que también esa no sea pues la localización pues que siempre encontremos. Y se va a generar entonces una retinocoroiditis necrotizante, que era lo que les mostraba pues en la diapositiva anterior, que va a ser unifocal y por lo general, digamos, cuando es una reactivación, esta va a ser adyacente pues a una cicatriz y puede haber un grado variable pues de vitritis. Eso es lo que sucede en los pacientes inmunocompetentes. Sin embargo, en los pacientes inmunosuprimidos podemos encontrar ya una retinocoroiditis necrotizante bilateral, multifocal o difusa y pues se pueden presentar otras complicaciones que veremos pues más adelante. Puede haber también compromiso vascular con un revestimiento difuso o segmentado de los vasos. Se puede presentar una forma de arteriolitis que es poco frecuente, que es la arteriolitis de Kirielis, que se forman unas placas pues como segmentadas blanquecinas en las arterias, que ya más adelante les mostraré una imagen pues de esto. Eh, y digamos con el paso del tiempo, entonces esa lesión activa que yo tenía aquí en este punto, pues va a empezar a irse resolviendo, bien sea de forma espontánea con el tratamiento, entonces te van a ir delimitando mejor los bordes, estos bordes se van a ir volviendo hiperpigmentados, la vitreitis si está presente va a ir disminuyendo, se va a elevar pues el centro de la lesión y podemos encontrar entonces una lesión
blanquecina, grisácea o café, con pigmentación pues en los márgenes de la lesión. Aparte pues de ese polo posterior o de la misma retina pues en la zona periférica, entonces también podemos encontrar alteraciones vítreas, alteraciones vasculares o alteraciones cilianas, y todo esto se va a ocasionar por la respuesta del sistema inmune al parásito. Podemos llegar a encontrar, aunque pues esto no necesariamente pues sucede en todos los pacientes, compromiso de la cámara anterior, tanto granulomatoso como no granulomatoso, y en ese caso podemos encontrar pues precipitados en grasa de carnero, sinequias posteriores, fibrinas, o nódulos pues iridianos como el 2 de Coepe y Busaca, y pues incluso los pacientes pueden llegar a presentar edema corneal por disfunción endotelial, que es causada por toda esta inflamación. Entonces, bueno, vamos a hablar un poco de la epidemiología. Estos datos los saqué de una revisión narrativa pues, de la doctora Alejandra de la Torre, que es una de las que más ha investigado pues, en este tema de toxoplasmosis ocular pues, a nivel mundial. Y estos datos pues, son pues, de nuestro país. Entonces, en Colombia, la toxoplasmosis va a ser el principal agente causal de discapacidad visual en pacientes inmunocompetentes. Sin embargo, pues los inmunocompetentes, como vamos a ver, van a tener un curso subclínico hasta en un 80-90% de los casos. Va a ser la segunda causa más común de ceguera congénita en Colombia, siendo la primera causa pues la retinopatía de la prematuridad, y va a ser el principal agente causal de uveitis posterior y retinocoroiditis en el país. Eh, en nuestro país hasta un 47% de la población presenta títulos positivos contra toxoplasma, y de estos 1 millón de personas presentan cicatrices retinocoroideas. De este millón, 200.000 colombianos tienen ceguera unilateral, y también de este millón aproximadamente hay un 6% de población joven pues que se encuentra asintomática. La prevalencia en nuestro país y en general pues en el mundo es similar pues entre hombres y mujeres, y vamos a tener una incidencia entonces en inmunocompetentes de 3 casos nuevos por cada 100.000 habitantes por año, mientras que en inmunosuprimidos pues va a ser muchísimo más frecuente con 7.000 a 10.000 casos por 100.000 habitantes por año. Esta data me pareció pues interesante porque hace una comparación pues epidemiológica entre el toxoplasma, entre la toxoplasmosis ocular pues en Colombia versus otros países. Entonces vemos como en Colombia, lo que ya les había dicho, casi la mitad de la población pues va a tener títulos positivos, mientras que en otros países, dependiendo pues de las medidas de higiene y pues del clima, porque ya sabemos que se va a presentar más pues como en climas tropicales, pueden tener pues unos títulos pues que pueden ir de un 0 hasta un 90%. La incidencia pues en pacientes inmunosuprimidos ya habíamos visto que era mayor. Vemos aquí que es la principal causa de uveitis posterior, mientras que en otros países va a ser la segunda causa, siendo la principal pues la idiopática. Va a ser la causa más frecuente de uveitis infecciosa, mientras que en otros países pues no sucede, no es pues digamos, no hay un porcentaje pues tan alto como este, que es un 55%. Y podemos encontrar hasta un 20% de los pacientes con toxoplasmosis congénita, un 10% con toxoplasmosis adquirida y un 70% en los que no vamos a saber si se trata de una toxoplasmosis congénita o adquirida, porque ya vamos a ver que clínicamente no siempre es tan sencillo hacer pues la distinción. Como ustedes ven aquí, pues la incidencia de las lesiones retinocoroideas va a ser de 3 por cada 100.000 habitantes, mientras que en otras partes pues, del mundo va a ser de 0,04 a 0,08, o sea, es casi 3 veces o más pues, aquí pues en Colombia. Eh, Vamos a ver pues que la principal causa, entonces, como les decía, pues de discapacidad visual. Va a tener un 37% de los pacientes con ceguera unilateral, y va a ser la segunda causa, pues, más frecuente de ceguera congénita, que ya les había dicho que la primera es la retinopatía de la prematuridad. Y lo que ya les había adelantado, entonces, pues digamos que esa severidad de las cepas también me va a generar, pues, una severidad, pues, en cuanto a la presentación clínica. Qué pena, creo que se cerró aquí ya vuelvo a compartir. Listo, listo, listo.
Listo, no sé si ustedes ya alcancé a terminar este último cuadrito o se cerró antes de eso. Lo estabas terminando. Ah, listo. Eh, bueno, entonces, pues como decíamos, pues vemos aquí que la incidencia de las lesiones retinocoroideas es mucho más alta en Colombia, pues va a ser de 3 por cada 100.000 habitantes, mientras que en otros países puede ser de aproximadamente 0,04 a 0,08. Vemos que es más de 3 veces, pues 3 veces más frecuente pues en nuestro país o incluso más. Eh, Listo. Y vemos entonces aquí, en cuanto a la severidad pues, de las cepas, como en Colombia pues, ya les había mencionado que tenemos los tipos 1, 3 y las atípicas hasta en un 83% de los casos, mientras que en Francia vamos a tener casi que en un 100% o en un 100% las tipos 2 que son las avirulentas. ¿Y esto qué implicaciones tiene? Entonces vemos cómo las secuelas van a ser más importantes pues, en las cepas atípicas o más virulentas. Vemos cómo va a haber un compromiso pues, macular hasta en un 56% de los pacientes, mientras que las avirulentas puede ser solo de un 10%. Casi la mitad de los pacientes también pueden llegar a presentar pues, inequias posteriores por la inflamación o la uveitis que se pueda presentar pues, en la cámara anterior, mientras que esto solo sucede en un 5% de los casos en las cepas avirulentas. Vemos cómo las lesiones van a tener un mayor tamaño. La inflamación o la turbidez vítrea pues sí puede ser menor, digamos, en estas cepas, pero podemos encontrar lesiones múltiples, mientras que en las avirulentas suelen ser pues únicas o escasas. Y en la toxoplasmosis congénita pues también hay varias diferencias. Las lesiones van a ser de un tamaño mayor, podemos encontrar también lesiones múltiples, hasta en un 47% de los casos podemos encontrar retinocoroiditis. Va a haber una recurrencia mayor en estos casos de un 43% versus un 29% en las avirulentas, y esto también es muy importante. Las lesiones cerebrales en la toxoplasmosis congénita puede ser más de la mitad pues, de los casos, mientras que en las avirulentas es solo de un 9%. Entonces, ¿cuáles van a ser los factores de riesgo que tenemos para la transmisión pues, del parásito? Entonces, en primer lugar, pues simplemente la exposición pues, a oquistes que estén presentes en el medio ambiente, en la comida, en el agua contaminada. También la ingestión pues, del parásito por carne mal cocida. Y pues digamos que esta en realidad pues, va a ser como de las vías más frecuentes, contrario a lo que se piensa popularmente que es que lo transmiten pues los gatos, que ya vamos a ver que pues esto es cierto, pero no todo lo que digamos cuenta la gente. Eh, También se puede presentar, pues aunque esto sí con menor frecuencia, por trasplante de órganos contaminados pues con o quistes o pues transfusiones sanguíneas. El riesgo aumenta según el tipo de animal, y tanto el agua tratada como el agua no tratada pues en teoría me podría pues transmitir el parásito, y por eso se deben de tomar pues ciertas precauciones pues específicas. Entonces, digamos, estos elementos pues me parecieron importantes también para recomendárselos a los pacientes. Eh, el parásito puede sobrevivir a una temperatura que va de -20 a 55 °C. Entonces, una de las recomendaciones, por ejemplo, cuando vayamos a ingerir el agua, es que esta se debería de hervir por al menos 10 minutos, que eso sí se ha demostrado que destruye el parásito. En cuanto a los gatos, entonces los gatos que, digamos con más frecuencia me pueden transmitir el parásito son los gatos pequeños que se encuentren viviendo, bien sea pues como en ambientes pues así como externos, como en alguna finca o algo que pueda tener contacto con otros animales. Pero por ejemplo los gatos adultos o los gatos pequeños que no los dejamos salir de la casa, pues en realidad no van a transmitirme pues el parásito. En el caso de los gatos adultos, pues normalmente ya tienen inmunidad contra el parásito, y es poco probable pues que lo vayan a transmitir. Y si tenemos gatos pequeños, pues ahí la recomendación que debemos darle a los pacientes, especialmente pues a las embarazadas, que son las que pueden tener repercusiones más graves, eh, es que no los vayan a dejar pues salir de la casa. Se debe desparasitar pues al gato, tratar de que no esté cerca de las fuentes de agua, de que no esté en contacto pues con otros animales, o pues como ya les dije, que no salga de la casa. Importante también los animales que se tengan para el consumo, que los tengan aislados de otros animales, que la manipulación pues sea con guantes. En los pacientes que estén viajando, entonces pues lo ideal, y esto aplica pues más digamos para población pues extranjera, no tanto para nosotros que como vimos casi la mitad tenemos títulos para toxoplasmosis. Tratar de evitar pues el consumo de agua que no tengamos certeza de si es potable o no.
Los alimentos se deben de cocinar entonces a una temperatura mayor a la que yo les dije, que era de 55 grados, y los vegetales deberían de tratar de lavarse pues de la mejor forma. Tanto en inmunosuprimidos como en embarazadas, pues no se recomiendan actividades de jardinería, ni que eliminen pues las heces pues de los gatos o estén en contacto con estos animales. Sin embargo, si en algún momento lo llegan a hacer, lo ideal es que lo hagan pues con estos medios de protección, con guantes, tapabocas y que hagan pues todo el aseo pertinente. Eh, Vamos a tener entonces unas manifestaciones tanto sistémicas como oculares. Entonces, en cuanto a las sistémicas, en cuanto a la toxoplasmosis congénita, lo primero que va a pasar es que la madre se va a infectar y esa infección puede ser asintomática o el paciente puede tener unos síntomas constitucionales leves inespecíficos. La severidad de la toxoplasmosis congénita va a depender entonces de la edad gestacional. Entre mayor sea la edad gestacional, pues más fácil va a ser que se dé la transmisión pues vertical de madre a hijo, pero menos graves van a ser pues el compromiso pues, fetal, porque pues ya este ha terminado, digamos, de cierta forma pues su desarrollo. Sin embargo, cuando esto se presenta de forma temprana, entonces es menos frecuente que se transmita de madre a hijo, pero si sucede, pues el cuadro va a ser muchísimo más severo y hasta un 10% de estos pacientes incluso pueden terminar teniendo una pérdida. El compromiso puede llegar a ser severo, sin embargo, en un porcentaje bastante alto de los casos de las toxoplasmosis congénitas, los casos pueden ser subclínicos y no ser detectados o ser detectados después en un examen de rutina. Hasta un 75% de sus pacientes pueden tener retinocoriditis y como les decía, entonces, en muchos casos, aunque esto no es tan frecuente, pues en Colombia también, por lo mismo que hemos venido hablando de la virulencia de las cepas, se puede encontrar con un hallazgo incidental. En cuanto a la toxoplasmosis adquirida en la infancia, pues esto va a ocurrir, se consideran más de un 50% de los casos, usualmente va a ser subclínico, las lesiones oculares pueden desarrollarse incluso años después de la infección o de la polinfección, pues como tal. Eh, en cuanto a adultos inmunocompetentes, puede ser subclínico hasta en un 80-90% de los casos, como les decía. Los adultos pueden cursar entonces lo mismo que pues, también los niños o las embarazadas con linfadenopatías cervicales, fiebres, malestar general y faringitis, algo pues que no se diferencia de otras infecciones virales, por ejemplo. Las manifestaciones sistémicas en adultos inmunocompetentes, la verdad, son muy raras y son raras, pues, que digamos sean severas y hasta un 20% de estos adultos pueden tener retinitis temprana. Y ya en cuanto a los adultos inmunocomprometidos, eh, al igual que sucede, pues, en estos casos, digamos, esta toxoplasmosis pues adquirida o puede tratarse pues, de una reactivación, pueden presentar síntomas constitucionales, pero en este caso sí pueden tener un compromiso sistémico pues mucho más grave, llegando pues incluso a meningoencefalitis, a neumonitis, entre otras manifestaciones. ¿De qué van a depender los síntomas oculares que tenga el paciente? De la localización de la lesión y pues del grado de inflamación que tenga el paciente. Entonces, si la lesión está en periferia, el paciente puede estar o asintomático o puede referir pues miodesopsias. Ya si hay un compromiso del polo posterior o pues de extensión pues al vitro como tal, el paciente también puede referir disminución de la agudeza visual o visión borrosa o miodesopsias. Si hay un compromiso ya de la mácula, puede haber una pérdida de la visión de detalles, de la visión de colores o del campo visual pues central. Y los síntomas pues, de compromiso de cámara anterior, pues normalmente lo que uno puede encontrar en una uveitis, dolor, enrojecimiento ocular y fotofobia. ¿Cómo se clasifica entonces la toxoplasmosis ocular? La podemos clasificar a grosso modo en dos formas. Entonces puede ser congénita o puede ser adquirida, que la adquirida, pues aquí podemos hablar de dos tipos. La infección primaria, que es la que se da, pues como su nombre lo indica, por primera vez, o la reactivación que sucede en pacientes que ya se habían infectado pues, por el parásito. Entonces, en cuanto a la congénita, las lesiones típicamente son bilaterales y pues va a tener un compromiso macular del polo posterior. Que sí, digamos, la diferencia pues de las adquiridas, que la inflamación en estos casos normalmente pues no va a ser tan extensa, puede tener unas tasas de recurrencia que pueden ser mayores y entonces como les decía, pues típicamente van a ser bilaterales y esto sucede hasta en un 85% de los casos y hasta en un 58% de los casos pueden tener compromiso pues macular. Las adquiridas primarias normalmente van a ser unilaterales
Esto que ponen aquí de rara vez compromiso macular, pues este artículo es de Estados Unidos, eh, y pues, o no me acuerdo si europeo, pero pues de una zona pues donde las cepas pues no son tan virulentas. Entonces recuerden que aquí en Colombia sí pueden tener pues con frecuencia compromiso macular, vimos que hasta en un 56% de los pacientes. Eh, y pues en estos casos sí se puede presentar pues una inflamación extensa. La reactivación cuando De puede hecho, suceder, sí, no, de hecho que una de las indicaciones para intravitreos es ese compromiso macular que aquí se ve con bastante frecuencia, ¿no? Lo que vos decías. listo, muchas gracias. Eh, en cuanto a la reactivación, pues esta puede suceder en cualquier momento luego de la primera infección. Y vamos a encontrar la lesión que va a ser de las mismas características que ya les había descrito, que va a estar adyacente pues a cicatrices antiguas. En estas reactivaciones es frecuente, digamos, que se presente un compromiso vascular, podemos encontrar periflebitis, vasculitis, entre otras manifestaciones, y digamos en los textos uno encuentra que la reactivación va a ser la presentación clínica más común y que esto va a corresponder hasta un 75% pues, de los casos. Entonces lo más frecuente es que ustedes en la consulta pues se vayan a encontrar una reactivación. Eh, el curso de la enfermedad pues va a depender también del sistema inmune pues que tenga el paciente. Entonces, en pacientes inmunocompetentes pueden tener resolución espontánea de 2 a 4 meses o pues el mismo tiempo más o menos después del tratamiento. Las manifestaciones van a ser menos severas y con poca frecuencia vamos a encontrar pues cuadros atípicos o con compromiso pues multiorgánico. Sin embargo, pues sí se han descrito casos, aunque pues son de muy baja frecuencia, en los que pacientes inmunocompetentes pueden llegar a tener compromiso multiorgánico o retinocoroiditis pues de características atípicas. Los inmunocomprometidos entonces van a tener un curso más severo, va a ser más frecuente que estos pacientes tengan presentaciones atípicas, van a tener mayor inflamación, las lesiones suelen ser bilaterales y diseminadas, e incluso pueden progresar pues, por esta falta de contención pues, del sistema inmune a una celulitis, panoftalmitis o una meningoencefalitis, y el paciente puede fallecer pues, si no recibe un tratamiento adecuado. Entonces, como les decía, la lesión más frecuente que vamos a encontrar a nivel ocular va a ser la retinocoroiditis. Entonces, eh, esta, como les decía, en el caso pues, de las adquiridas puede ser entonces una lesión primaria, como vemos en el caso de este paciente. Entonces vemos esta lesión que vemos pues aquí en el círculo amarillo, que es una lesión pues blanquecina, donde los bordes pues no están como muy bien delimitados, está rodeada por esto que señalan las flechas amarillas, que es edema retinal. Y si ustedes ven por acá, pues en realidad no se logra ver como con mucha claridad pues los detalles del fondo de ojo, por lo que probablemente este paciente tenga algo de vitritis. Pero como les decía, lo más frecuente es uno encontrar pues una reactivación. Entonces, aquí vemos pues varias cicatrices retinales que son estas que les estoy señalando, estas lesiones pues eh, con estos bordes hiperpigmentados, y a su lado entonces vemos cómo se están generando pues otra nueva lesión pues de toxoplasmosis con las mismas características que vimos acá, una lesión blanquecina o amarillenta con esos bordes pues como difusos, y puede tener algo de edema pues a su alrededor. Como vemos aquí, ya lo vamos a ver con un poco más de detalle, la cicatriz pues puede estar ubicada en distintos puntos pues de la retina y puede tener diferentes tamaños. Y esto era lo que yo les decía de la arteritis de Kiel-Levis. Entonces son estas placas que me están señalando, pues aquí las flechas amarillas que vemos pues aquí en esta rama pues temporal de esta arteria, donde vemos esas placas pues segmentadas blanquecinas. Entonces, pues digamos, las cicatrices pues las podemos encontrar de muchas formas y tamaños, pero digamos a grosso modo vamos a ver ya una lesión pues bien delimitada. Los bordes van a encontrarse hiperpigmentados y podemos encontrar entonces zonas de atrofia, como vemos pues por ejemplo en esta imagen, donde vemos pues que incluso se alcanza a ver pues parte de la coroides por todo ese daño que ocurrió pues en la retina. O también podemos encontrar pues zonas como de fibrosis, que son estas zonas pues como blanquecinas que me están señalando aquí las flechas amarillas. Como vemos pues aquí varias cicatrices de distintos pues tamaños y características, pero lo típico pues es lo que les mencioné acá. Eh, en cuanto a la vitritis, entonces también podemos encontrar diferentes grados de vitritis. Como ya les dije, en la congénita no es tan frecuente que esto suceda, sino que esto va a suceder más en las adquiridas.
Inicialmente esa vitritis puede suceder en las zonas donde se dé la lesión pues de forma primaria. Entonces aquí vemos pues como esta lesión subvestida de toxoplasmosis y aquí alcanzamos a ver pues cómo se ve como algo borroso. Entonces pues la vitritis está iniciando pues en esta zona. Sin embargo, pues puede llegar a ser mucho más extensa, como por ejemplo en este caso donde es difícil ver bien los detalles. Y aquí hay un signo que se llama el signo de faro en la niebla, que es como esta luz brillante pues, que vemos aquí como resultado de la oftalmoscopia indirecta que le hacemos al paciente, y la luz pues, que se alcanza a ver como que refleja pues, la lesión de toxoplasmosis en toda esa vitritis. Aquí vemos pues, esa lesión pues, que se encuentra temporal pues, al nervio óptico, y esta es otra lesión que se encuentra ahí, pues, que aquí vemos esta cicatriz pues, antigua como superior pues, a la fobia, y vemos como dos lesiones pues, activas que se están generando ahí, pues también cierto grado pues, de vitritis. También podemos encontrar entonces, como yo les decía, uveitis anterior, y esa uveitis anterior pues, puede ser granulomatosa o no granulomatosa. En el caso pues, de la granulomatosa, eh, pues digamos pues que vamos a encontrar pues como su nombre lo indica pues mayor inflamación, mientras que las no granulomatosas pues podemos encontrar una cámara anterior un poco más tranquila. Aquí en este caso vemos entonces estos infiltrados pues queráticos pues en grasa de cordero, que me hablan pues de esta uveitis pues granulomatosa o inflamatoria, y vemos estas sinequias pues posteriores, que esto me habla pues de que el paciente probablemente pues lleve bastante tiempo pues con el cuadro, que sea un cuadro bastante severo. Podemos encontrar también entonces granulomas pues, o nódulos pues, en el iris, como son los nódulos de Busac y de Puepe que ya les había mencionado, pero no siempre pues, se va a encontrar pues, una uveitis tan florida, sino que en muchos casos podemos encontrar una cámara anterior pues más bien que se ve relativamente tranquila como en este paciente. En cuanto a la neuroretinitis y la escleritis, pues estas en realidad van a ser manifestaciones que ya van a ser menos frecuentes que lo que les he mencionado. Lo típico pues en una neuroretinitis es que encontremos pues papilitis o edema pues del nervio óptico, como vemos aquí en este caso, donde es difícil pues distinguir pues los bordes del nervio óptico, y adicionalmente pues la vitritis tampoco lo facilita, y pues aquí se logran ver algunos exudados pues duros que normalmente pues en la neuroretinitis tienen ese patrón pues como de estrella. Este es el mismo paciente después de que recibió pues el tratamiento. Vemos pues que quedó con algo como de palidez aquí en el disco temporal, pues igual quedaron pues los exudados duros pues de todas esas zonas de isquemia posterior a la neuroretinitis. Y la escleritis, A veces, perdón, te interrumpo, a veces ese patrón clínico se puede confundir o puede tratarse de una Bartonella, ¿no? Entonces, eh, tener en cuenta pues que si hay alguna duda también puedes pedir para clínicos para descartar esa patología. listo, muchas gracias. Y la escleritis, pues usualmente ya se va a presentar en pacientes inmunosuprimidos, como por ejemplo pues pacientes con VIH, pero tampoco es el cuadro pues más frecuente. Eh, Estos pacientes, pues digamos, pueden presentar varias complicaciones en caso pues de que la cepa sea muy agresiva o que por ejemplo pues no se trate al paciente. Entonces, en primer lugar, pues si hay tanto inflamación de la cámara anterior como de la cámara pues posterior, o toda esta inflamación, pues todos esos detritus celulares y toda esa inflamación me puede obstruir pues la malla trabecular y me puede elevar pues la presión intraocular en en el paciente. Se pueden generar también sinequias posteriores pues como vimos con anterioridad. Puede haber cuadros entonces vasculares, como por ejemplo en este caso, donde vemos un paciente que tuvo una obstrucción de rama arterial de la retina. Por toda esa vitritis que se forma o que se genera, entonces también se pueden generar pues como unas bandas vítreas, unas membranas que me pueden generar tracción, y eso me puede ocasionar desprendimientos de retina traccionales. Si se genera una membrana epirretiniana, eh, pues ahí sobre la mácula, entonces se pueden generar pues agujeras maculares, como por ejemplo vemos en este caso, este agujero macular que se encuentra adyacente pues a estas cicatrices antiguas, y también se puede generar pues por toda la inflamación un desprendimiento de retina pues seroso, entre otras complicaciones. En cuanto al diagnóstico, pues en realidad el diagnóstico va a ser clínico. Ya vimos que las lesiones son muy características, y como ya les había dicho en nuestro medio, pues va a ser la principal causa de uveitis posterior.
Entonces, pues siempre que tengamos un paciente con una uveitis posterior, pues esto tiene que estar entre los principales diagnósticos diferenciales, especialmente pues si vemos unas lesiones así como las que ya les he mostrado. Eh, en cuanto a la IgM, entonces pues esta en realidad pues no se utiliza tanto pues y no es tan sensible, al menos para la toxoplasmosis ocular. Sin embargo, nos puede hablar pues de una infección pues reciente, y esta puede durar pues positiva, incluso puede llegar a durar positiva hasta un año. Más o menos a los 8 días, la inmunoglobulina G, que es la de memoria, pues se va a positivizar y esta va, digamos, a ir aumentando pues normalmente como hasta las 8 semanas, y de ahí va a empezar pues a descender hasta llegar a un punto donde ya va a mantenerse pues como en un punto de meseta. Este es como de los exámenes pues que digamos que más se utiliza. En algunos textos ponían que uno podía también tomar un test de avidez para ver si la lesión era antigua o pues si era reciente. Pues si tiene una alta avidez probablemente es antigua, y si es baja probablemente es reciente, aunque esto se utiliza más que todo pues como en embarazadas. La PCR en realidad no tiene pues tan buen rendimiento en humor acuoso, aunque se podría pues en teoría utilizar. Lo mismo pues que Perdón, la... Jay, te interrumpo ahí. Es importante lo que acabas de decirlo. La IgM casi no tiene utilidad clínica en el ojo, es porque muchas veces te llegan pacientes con ambas, IgG o IgM. No es Sí, necesario pedir ambas, con la IgG es suficiente. ok, listo. Y pues ya estas otras pruebas que en realidad pues esto tampoco se hace con mucha frecuencia, pero se podría hacer, como son la ELISA, la inmunofluorescencia o el Western blot. En cuanto a las imágenes, entonces pues estas en realidad nos van a ayudar más es para la parte de seguimiento y para la parte de las complicaciones pues que se puedan presentar. Uno pues podría tomar una fotografía pues de fondo de ojo o simplemente escribir muy bien el fondo de ojo pues en la historia clínica para hacer el seguimiento. La angiografía fluorescénica pues puede ser muy útil para detectar si hay actividad pues de la lesión o no, pues cuando nos quede la duda. Digamos en las etapas iniciales cuando hay una activación o pues una lesión primaria o una reactivación, entonces uno va a ver pues como hipofluorescencia, pero a medida que va transcurriendo el tiempo se va a ver hiperfluorescente. O también nos puede servir pues digamos en los casos pues donde haya pues alguna complicación pues de tipo vascular. La ecografía ocular va a ser muy útil en esos pacientes que tengan tanta vitritis o pues tanta inflamación pues en la cámara anterior también, que no nos permita pues valorar el fondo de ojo y que uno por ejemplo esté sospechando alguna complicación o simplemente quiera saber pues cómo se encuentra esa retina. También se puede utilizar pues el OCT o el angio-OCT, que también me puede servir tanto para evaluar la actividad como para ver pues si hay alguna complicación, pues alguna atracción por ejemplo sobre la mácula, sobre el nervio, pues entre otros. Eh, en cuanto al tratamiento, entonces, pues aquí lo puse interrogado precisamente por lo que dijo el doctor más temprano, porque uno en muchos textos encuentra que las indicaciones para el tratamiento pues son que el paciente tenga pues compromiso pues de la agudeza visual, que el paciente sea un adulto mayor o que esté inmunosuprimido, o que sea pues una reactivación. Pero en realidad pues lo que hemos venido diciendo a lo largo de la charla, pues aquí nuestras cepas son altamente virulentas, y pues van a tener un curso clínico agresivo, por lo cual pues en realidad se recomienda en nuestro medio darle tratamiento pues a todos los pacientes. ¿Cuánto debería de durar este tratamiento? Entonces, el tratamiento en los pacientes con toxoplasmosis ocular adquirida debería ser de 4 a 6 semanas, y en la congénita más o menos de un año de duración. Entonces, ¿cuál va a ser la primera línea del tratamiento? Entonces, la primera línea pues es el tratamiento clásico que todos conocemos. Entonces, se va a dar pirimetamina en esta dosis inicial de 75 a 100 miligramos día por 2 días, seguidas de 25 a 50 miligramos día, y esto se va a hacer pues hasta completar pues 4 a 6 semanas. Adicionalmente, entonces vamos a utilizar sulfadiazina de 2 a 4 gramos al día por 2 días, y luego la dosis se va a ajustar a 500 miligramos a 1 gramo cada 6 horas, también de 4 a 6 semanas. A estos pacientes hay que darles entonces ácido folínico como parte pues de la suplementación, porque este tratamiento puede generar pues una aplasia medular, y precisamente por eso pues debemos seguir a estos pacientes con hemograma, que eso también es importante. ¿En qué momento debemos dar entonces la prednisona?
en este tratamiento. Entonces, pues usualmente debería darse como mínimo de 48 a 72 horas después de haber iniciado el tratamiento. Y esto para que, digamos, pues le demos como chance pues de que haya logrado actuar sobre el parásito, y y esa inmunosupresión que generamos pues con el esteroide pues no me vaya a aumentar pues la inflamación. Y la dosis, pues la que yo encontré es de 1 miligramo día, o la otra opción pues es iniciar pues a 50 miligramos pues día, dependiendo pues del paciente, e ir titulando pues de acuerdo a la respuesta. Sí, Eh, inicialmente vos podés empezar con una tableta de 50, la puedes dar por 3 a 5 días y vas bajando paulatinamente, ¿no? sí, Eh, un 50% de la dosis. Ahí la idea, como decías, es haber iniciado ya el antimicrobiano, al menos 3 días. Yo generalmente cuando hay, yo no lo doy siempre, yo lo doy es cuando hay vitreitis o compromiso del nervio, ¿sí? O hay mucha inflamación, vasculitis. eh, Iniciarlo después de una semana de antimicrobiano, ah, me parece, pero a las 72 horas se puede hacer, sí. listo, Lo perfecto. que es importante es haber iniciado ya el antibiótico, ¿no? El antiparasitario. Sí, listo, gracias. En pacientes embarazadas, entonces no se debería dar antes de la semana 18 de gestación, y esto por los efectos teratogénicos que pueden tener pues estos medicamentos. Existen otras alternativas, entonces una de ellas pues es usar trimestoprim sulfamethoxazol a esta dosis cada 12 horas, más prednisolona también 3 días después del inicio del tratamiento. Eso en realidad tiene una eficacia pues muy similar pues a la del tratamiento de primera línea. Otra opción es dar terapia farmacológica cuádruple, que es a esa terapia que les mostré anteriormente, adicionarle clindamicina, 300 miligramos cada 6 horas, o se pudiese dar también pues clindamicina monoterapia o asociada con estos medicamentos como son la espiracinamida, la aminociclina, la citromicina, la atovacuona y la claritromicina. Pero pues estos nombres que seguramente pues no los han escuchado con mucha frecuencia, como la aminociclina y la atovacuona, pues no son tan fáciles de conseguir, y no se tiene tanta certeza de qué tan efectivo sea este tratamiento. Eh, el tratamiento intravítrea pues se utiliza, digamos, pues lo que encontré era como más de rescate. Se puede dar pues con clindamicina más dexametasona, o también pues mencionaban, aunque eso no tiene tantos estudios, con trimestoprim sulfamethoxazol más dexametasona pues intravítrea. Eh, y pues estas son otras consideraciones pues que debemos de tener en cuanto al tratamiento. Entonces, el tratamiento de la toxoplasmosis congénita, como ya les había dicho, pues va a durar aproximadamente 1 año. Y en estos pacientes, digamos que no siempre, apenas uno revise, pues al niño va a tener la lesión, sino que la puede presentar pues más adelante, y pues esto no me descarta pues el diagnóstico pues de toxoplasmosis. Existen otras estrategias de tratamiento, pero ya son más ayudantes o como respuesta pues a las complicaciones. Entonces tenemos la fotocoagulación láser, que va a tener una efectividad que es un poco más limitada pues que este tratamiento sistémico, y se considera pues en pacientes embarazadas menores de 18 semanas, en pacientes con intolerancia a medicamentos, o pues en el caso pues de pacientes con membranas neovasculares o estas complicaciones pues para ya tratamiento como tal. También se puede utilizar la vitrectomía vía plana, que va a ser útil pues para extraer pues, opacidades vítreas, o también pues en el caso de que exista un riesgo de una atracción vitreoretiniana, un desprendimiento de retina, pues en ese caso se usa pues el abordaje quirúrgico. Y la profilaxis, entonces, pues se puede dar en teoría una profilaxis para evitar pues las recurrencias. Eh, Eso es importante, y es que en Colombia, pues en promedio un paciente puede tener hasta 2 recaídas cada 11 años, versus una recaída que puede tener cada 10 años un paciente de otro país. Entonces, pues digamos que en nuestro medio se podría considerar de pronto un poco más el uso pues de profilaxis. ¿Qué se usa de profilaxis? El trimestoprim sulfamethoxazol a esta dosis, y la profilaxis se puede dar por 1 a 2 años. Y pues se ha demostrado que en realidad sí reduce, es como cercano a un 25% pues el riesgo pues de recurrencias. ¿Y cuáles son las indicaciones? Entonces, pacientes que hayan tenido recurrencias en menos de 2 años, pacientes con una primera lesión pues activa que normalmente pues presenta mucha más inflamación, pacientes adultos mayores con lesiones retinocoroideas con gran afectación visual, o pacientes inmunosuprimidos. Sin embargo, pues uno lo puede discutir pues
con los pacientes en general, pues si ellos desean pues hacer también ese tratamiento. Esto pues ya lo mismo que les he venido mencionando, simplemente les voy a dejar pues las tablitas donde está la dosificación tanto de adultos de los medicamentos que ya vimos como pediátricas, aquí pues lo mismo, y pues ya Te, vamos a te hablar iba, te entonces iba, te iba a decir, dejemos allí, pero yo tengo otra clase ahorita. ¿Listo? Ujú. Pero me Ah, listo, pareció doctor. muy buena la revisión. Está muy chévere. Muchas Vale, muchas gracias. gracias. Listo. ¿Preguntas? ¿Algo que no te haya quedado claro? No, doc, pues tenía la duda de lo del tratamiento, pero yo sé que tratamos a todos. Entonces, pues, Pues es mejor a no sí, ser sí. pues No, yo que pienso lo esta mismo. fue una lesión muy pequeña, muy periférica y en ese caso hay que hacerle seguimiento pues muy estrecho, pero en general es mejor tratarlos pues por lo que has dicho aquí de virulencia en las cepas, de epidemiología, sí, de resistencia incluso. Entonces pues yo sí pienso que es mejor tratarlos. Ah, listo, perfecto. ¿Listo? Bueno, muchas gracias, muy chévere. Vale, doctor, muchas gracias. Vale, chao. Chao, No, gracias. Hasta luego, gracias. muchachos, Wanda, si tú quieres acabar, dale, ponme en pues, el lío. pues Sí, como Wanda, para, acaba. igual, literal, Toxocara son como 5 diapos. Sí, 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 dale, dale. sí, dale, Listo. mejor, mejor. Bueno, entonces, pues toxocariasis. Entonces, pues, esta también va a ser una afección pues, ocular grave que nos puede generar una pérdida de la visión y pues esto es, digamos, es lo más importante, va a ser uno de los principales diagnósticos diferenciales del retinoblastoma, en general pues en niños mayores de 5 años. Eh, Vamos a tener pues esta va a ser una infección zoonótica que está causada por nematodos, con mayor frecuencia por el Toxocara canis, que lo transmiten los cachorros, pero también se puede presentar por el Toxocara catis. Y pues esto se va a generar pues por elementos pues que estén contaminados por las heces pues de estos animales. Va a ser más prevalente pues en áreas cálidas. En Estados Unidos hay una seroprevalencia como de un 5%, pero puede ser variable pues en los países de un 2,4 a un 76%. Y la promedio de presentación, como ven, pues es en niños un poquito más mayores, que va de 11,5 años, pero pues en realidad se puede presentar pues en adultos también. Esta es la fisiopatología, entonces simplemente uno ingiere pues los huevos que eliminan pues los perros o los gatos, que esos huevos pueden estar también incluso en el pelaje pues cuando uno toca a los animales. eh, o pues consumir pues alimentos pues contaminados también por estos. Y estos huevos se van a transformar pues en larvas en el intestino delgado, pues van a penetrar la pared intestinal y entran a la circulación sistémica y pues me van a generar pues una reacción inflamatoria que van a ser pues los granulomas. Entonces aquí vemos esta parte de la larva, en realidad esto es solo un cortecito pues de la larva y está rodeado pues por todos estos eosinófilos. Eh, y una de las presentaciones clínicas, pero vamos a ver que no es la única, la toxocariasis ocular. Este es el ojito de un paciente el cual se le desprendió pues la retina por toxocariasis. Eh, la clínica, entonces, es frecuente que los pacientes sean asintomáticos, pero pues vamos a tener, digamos, a grosso modo tres presentaciones clínicas, una que es la visceral, otra que es la toxocariasis oculta y otra que es la toxocariasis ocular. La visceral, pues también se conoce como larva migrans, pueden tener pues síntomas sistémicos de severidad pues variable, fiebre, dolor abdominal, neumonitis, linfadenopatías, pero incluso puede llegar a generar hepatomegalia y miocarditis, pero pues afortunadamente es raro pues que los pacientes se mueran de esta causa. Y la toxocariasis oculta pues son pacientes que tienen unos síntomas sistémicos pues muy leves, la verdad. En cuanto al ocular, por lo general esta va a ocurrir independientemente pues de la toxocariasis visceral, típicamente es unilateral, y esto es importante, hasta 2/3 de las personas van a terminar con algún grado pues de pérdida visual. Y esta pues va a ocurrir con mayor frecuencia en niños un poco más grandes, como ya hemos visto, o en adultos. Y esta toxocariasis ocular pues va a tener tres presentaciones clínicas. Entonces, la primera va a ser una endoftalmitis crónica. Bueno, en realidad, en primer lugar, se pueden generar pues los granulomas. Entonces, los granulomas pueden ser periféricos, dependiendo, pues, o pues del polo posterior, dependiendo pues de la localización de la retina. Entonces, los periféricos, pues vamos a encontrar una masa blanquecina o amarillenta elevada que va a estar pues en la periferia de la retina.
puede estar rodeada por membranas vítreas y puede haber pigmentación pues alrededor pues, o cercano pues a la lesión. Por lo general en estos granulomas periféricos no vamos a encontrar vitritis y se puede generar, eso sí, un desprendimiento pues, de retina traccional por esas membranas vítreas que se generan. Estos pacientes pueden tener leucocoria unilateral, pérdida de la visión o estrabismo y por lo tanto esto es lo que hace que sea el diagnóstico diferencial con el retinoblastoma. O el granuloma puede ser de polo posterior, entonces vemos una masa amarillenta que está elevada en el polo posterior, que puede ser pues en la mácula o en el nervio óptico, de un tamaño variable de 0,5 a 3 diámetros de disco y con una inflamación pues intraocular que puede ser ausente o puede llegar pues a ser mínima. Pero a medida que progresa pues todo este proceso, ya el paciente puede llegar a tener una endoftalmitis crónica. Estos pacientes van a tener leucocoria, estrabismo, también pérdida de la visión, pueden tener miodesopsias, pueden llegar a presentar por toda inflamación incluso uveitis anterior, vitritis, coriorretinitis, papilitis y granuloma. Eh, Sin embargo, en algunos casos, pues, esta endoftalmitis puede verse un ojo relativamente tranquilo, que ya les voy a mostrar una imagen. Se puede generar también un desprendimiento de retina traccional y si el desprendimiento de retina pues es total, como ocurrió pues en el caso de este niño, pues pueden tener una tisis bulbi y terminar pues el paciente en una enucleación. Entonces, aquí vemos los granulomas. Este granuloma que vemos aquí pues es de, bueno, estos dos en realidad son de polo posterior. Este lo vemos aquí sobre la mácula, entonces vemos esta lesión pues blanquecina, con esta banda pues vítrea que vemos que va ahí se inserta pues ahí al nervio óptico y esa hiperpigmentación pues alrededor pues de la lesión. Aquí vemos este granuloma que está justo sobre el nervio óptico y vemos que igual se forman pues como esas bandas pues que son lo que me pueden, perdón, desprender pues la retina. Y este ya es un granuloma pues periférico, pero igual la banda se alcanza a ir pues hasta el nervio óptico que no se ve pues en la imagen. La lesión blanquecina de aquí hiperpigmentado pues a su alrededor, eso es como la lesión pues típica del granuloma. Y la endoftalmitis crónica, entonces pues aquí vemos a este paciente, en realidad ustedes ven la conjuntiva completamente tranquila, sin embargo ustedes ven pues esta pupila discórica probablemente pues por unas sinequias posteriores, aquí se logra ver pues algo de leucocoria del paciente y este es el ojito pues ya enucleado donde vemos un desprendimiento pues de retina total y aquí toda esta masa que es la que me está generando pues esa tracción. El diagnóstico es clínico y aquí lo más importante es simplemente hacer la diferenciación pues con el retinoblastoma. Se puede tomar un hemograma donde vamos a encontrar eosinofilia, podemos encontrar una IgG elevada. La serología no es tan útil y va a ser negativa en un 50% de los casos de Toxocara canis. Si hay mucha vitritis, podemos tomar una ecografía, lo mismo que vimos en toxoplasmosis, y se puede tomar una PCR de humor acuoso o de humor vítreo. Y el tratamiento, pues aquí no está pues con tanto detalle, pero esto es como a grosso modo, hacer una prevención pues con el lavado de manos, desparasitar las mascotas, se van a usar pues antihelmínticos como mendazol o tiabendazol, y los esteroides pueden ser tópicos, regionales, es decir, pues intravítreos o pues sistémicos. Y en caso pues de que haya alguna atracción, pues se puede hacer una vitrectomía pues para liberar esa atracción. Y ya, de ahí les quedó alguna duda o el otro, o ya. No, pa, todo No, bien. Juan, muy chévere, muchas gracias. Bueno, con gusto, que estén bien. Mm. Chao. Muchas Mil gracias. gracias.